Un saludo cordial. Estamos exponiendo sobre la asignatura de fisiopatología del doctor Mario Farfán y vamos a exponer alteraciones del sistema nervioso en el dengue. Como ya sabemos, el dengue es una enfermedad causada por un virus y se transmite a personas por la picadura del mosquito portador de la enfermedad. El dengue no se transmite de una persona a otra y actualmente no hay vacuna para combatirlo. Definición operacional: tenemos caso probable de dengue, una enfermedad febril aguda con dos o más de las siguientes manifestaciones como cefalia, dolor retroocular, malgias, artralgias, exantema, manifestaciones hemorrágicas, leucopenia, serología positiva, ocurrencia en localidad y tiempo donde se tenga otros casos confirmados de fiebre y dengue. Casos confirmados de dengue por laboratorio: aislamos el virus de dengue en suero o autopsia. Demostración o prueba de NS1, elevación de títulos de 4 veces o más de inmunoglobulina IgG o IgM contra algún antígeno del virus del dengue en pruebas variadas de suero, presencia de antígeno circulante en sangre del virus del dengue, determinado mediante ELISA o de antígeno en hígado por inmunoquímica. Tenemos clasificación del dengue: el dengue menos o más síntomas de alarma. Si son sin signos de alarma, tenemos el dengue probable que vive o viajó a áreas endémicas de dengue. Tenemos fiebre y de dos de los siguientes criterios, que es náuseas y vómitos. Con signos de alarma tenemos dolor abdominales intenso, vómitos persistentes, acumulación de fluidos, derrame pleural, pericardio, peritoneos, sangrado de mucosa, letargia, irritabilidad, hepatomegalia, cambio brusco de fiebre a hipotermia y laboratorio aumentado de los hematocritos mayor a 20% basal. Tenemos dengue severo, que es escape severo de fluido, hemorragia severa, daño severo de órganos. Escape severo de plasma, que nos lleva a un shock, una acumulación de fluidos y distrés respiratorio, un sangrado severo según la evolución del clínico, daño severo de órganos, hígado, AST o ALT mayor a 1000, sistema nervioso central, alteraciones del sensorio, corazón y otros órganos. Clínica de dengue: se trata de una enfermedad que no manifiesta con signos o síntomas patognomónicos. Para establecer el siguiente diagnóstico es fundamental seguir la secuencia con lo que aparecen los signos y síntomas. Es importante la sospecha epidemiológica, es decir, con el síndrome febril sin foco aparente, que haya estado en una zona endémica en las últimas 2 semanas. Diagnóstico de antígeno NS1, común a todo serotipo de sangre, útil y detectar infección primaria e secundaria. La infección primaria, los anticuerpos de inmunoglobulina, se presenta 5 días después de la aparición de los síntomas, seguidos por la IgG aproximadamente de 14 días después de la aparición. Los niveles de IgM alcanzan su nivel máximo después de 1 a 2 semanas, pero puede seguir elevando durante 2 a 3 meses o después de la enfermedad. La infección secundaria de IgG sube rápidamente entre 1 o 2 días posteriores a la aparición de síntomas y frecuentemente excede los niveles previos. Dengue es una enfermedad sistémica y dinámica. En pocas horas el paciente puede evolucionar de una forma leve a un cuadro grave. Cursos de la enfermedad dengue: en una enfermedad sistémica y dinámica. Después del periodo de incubación de 3 a 7 días, la enfermedad inicia con fiebre intensa y evolución de 3 fases: fase febril, fase crítica, fase de recuperación y fase de covalencia. Fase febril. La fase febril aguda dura generalmente de 2 a 7 días. En esta fase hay que monitorear los signos de alarma. Es crucial reconocer la progresión a la fase crítica. Fase crítica. Aquí encontramos defervescencia entre los días 3 y 7 de la enfermedad. También encontramos temperatura baja a 37,5 grados o menos y permanece por debajo de estos niveles. Los pacientes en esta fase pueden mejorar o empeorar. Los que mejoran después de la defervescencia se los considera que tienen dengue sin signos de alarma, y los que se deterioran y manifiestan signos de alarma se los considera que tienen dengue con signos de alarma. Dentro de los signos de alarma encontramos 8. El primero, dolor abdominal espontáneo o a la palpación. También tenemos vómitos persistentes, acumulación clínica de fluidos, letargo o irritabilidad. También tenemos riesgo social, pre o coexistencias lactantes, hepatomegalia, sangrado de mucosas. Y dentro del laboratorio tenemos un
aumento del hematocrito con caída rápida de las plaquetas. Fase crítica. En esta fase encontramos dos partes. La primera, un deterioro progresivo y un estado de choque. Dentro del deterioro progresivo, encontramos que los pacientes evolucionan a dengue grave con signos de fuga plasmática, mientras que en el estado de choque, con o sin dificultad respiratoria, sangrado severo y o daño orgánico severo. El periodo de fuga plasmática significativa dura generalmente de 24 a 48 horas. Fase de recuperación. Aquí encontramos varias cosas que podemos destacar. La primera, que se da una reabsorción gradual de líquido del compartimiento extravascular. También que ocurre dentro de las 48 a 72 horas siguientes. El estado general de los pacientes mejora. El estado hemodinámico se estabiliza y se normaliza la diuresis. También encontramos una erupción clásica. Se estabiliza el hematocrito o disminuye debido al efecto de la reabsorción de líquidos. Los leucocitos usualmente comienzan a aumentar poco después de la efervescencia de la fiebre. El conteo de plaquetas típicamente se recupera un poco después de los leucocitos. Tratamiento. Dentro del tratamiento podemos encontrar varios pasos que se deben seguir. El paso 1 es una evaluación general. Dentro de esta evaluación general encontramos fecha del inicio de la enfermedad, búsqueda de signos de alarma, cantidad de ingesta por vía oral, diuresis, que sería frecuencia, volumen y hora de la última micción. También encontramos cambios en el estado de conciencia, que podría ser irritabilidad, mareos, somnolencia y por último tenemos diarrea. Siguiendo con el tratamiento, el mismo paso, también encontramos el examen físico. Dentro de este examen físico hay que evaluar el estado mental y escala de Glasgow, estado de la hidratación, dolor abdominal, ascitis o hepatomegalia, estado hemodinámico, exantema y manifestaciones hemorrágicas, y por último, prueba de torniquete. En la evaluación general del paso 1, los laboratorios serían hemograma completo y hematocritos en la primera visita y otras pruebas diagnósticas de dengue. En el paso 2 sería la evaluación de fase de severidad. Tendríamos que tener en cuenta qué es el dengue, en qué fase se encuentra el paciente, si hay signos de alarma, cuál es el estado hemodinámico y de hidratación y si el paciente requiere de hospitalización. En el manejo se divide en 3 grupos. El grupo A sería manejo en el hogar, grupo B, manejo intrahospitalario, el grupo C, tratamiento de emergencia y remisión a unidad de cuidados intensivos. En el grupo A, el paciente no tiene que presentar signos de alarma y toleran adecuados volumen de líquidos por vía oral, ha orinado en las últimas 6 horas y el manejo en casa con un control diario. Las pruebas de laboratorio serían hemograma y plaquetas. En el tratamiento sería reposo relativo en cama, adecuada ingesta de líquido, suero oral, acetaminofén, que para adultos sería 500 miligramos por dosis, en niños de 10 a 15 miligramos por kilo por día cada 6 horas. Pacientes con hematocrito estable pueden continuar manejo en el hogar. Insistir en signos de alarma. En el grupo B, el paciente con uno o más de los siguientes hallazgos, condiciones coexistentes como ser embarazo, lactantes, personas mayores y diabetes mellitus. Riesgo social sería vivir solo, difícil acceso al hospital y pobreza extrema. Los signos de alarma sería presencia de uno o más y las pruebas de laboratorio serían hemograma, plaqueta, transaminasa y otras. En el grupo B de los pacientes hospitalizados podemos obtener un hematocrito de referencia antes de la terapia de fluidos, solución salina normal del 9% o lactato de Ringer. De 5 a 7 mililitros kilogramo hora por 1 a 2 horas, de 3 a 5 mililitros kilogramo hora por 2 a 4 horas y de 2 a 3 mililitros kilogramo hora a menos según respuesta. En el grupo B, los pacientes hospitalizados, continuamos. Se valora de nuevo el estado clínico y se repite el hematocrito. El hematocrito igual o aumenta mínimamente, continuar igual la velocidad de infusión.
de 2 a 3 mililitros kilogramo hora por otras 2 a 4 horas. Empeoramiento de los signos vitales e incremento rápido del hematocrito, aumentar la velocidad de infusión de 5 a 10 mililitros kilogramo hora por 1 a 2 horas. El grupo B, en referencia a los cuidados hospitalarios, tenemos lo que es el monitoreo, ya como ser de la temperatura, la perfusión periférica, tensión arterial, frecuencia cardíaca, el balance de los líquidos, signos de alarma. Entre los laboratorios tenemos un hemograma con plaquetas, pruebas de coagulación, otros como ser la función del daño de órganos renal, hepático, cardíaco. En el grupo C, de los que requieren tratamiento de urgencia, tenemos los criterios de grupo, como ser, es importante la fuga de plasma con choque, dificultad respiratoria, daño importante en el órgano. En el pruebas de laboratorio tenemos un hemograma de plaquetas de transaminasas TP y TPT, otras pruebas de acuerdo al órgano afectado. En el grupo C, el tratamiento de emergencia y remisión de urgencia a la unidad de cuidados intensivos. El choque comenzado, el líquido extravascular con soluciones de cristaloides isotónicas de 5 a 10 mililitros kilogramo hora en 1 hora. Revalorar la condición del paciente con signos vitales, llenado capilar, hematocrito y diuresis. Decida dependiendo de la situación si el paciente mejora o persiste inestablemente. En el tratamiento, seguimos con tratamiento en cuidados intensivos. El choque compensado del paciente que mejora de 5 a 7 mililitros kilogramo hora entre 1 a 2 horas. Luego tenemos el grupo C, el tratamiento de emergencia y remisión urgente. El choque compensado, si persiste el choque, controlar el hematocrito después del primer bolo. Si el hematocrito aumenta o está aún alto, mayor a 50%, repita un segundo bolo con cristaloides de 10 a 20 mililitros kilogramo hora en 1 hora. Si hay mejoría, entonces reduzca el volumen de 7 a 10 mililitros kilogramo hora por 1 a 2 horas. Continuamos con lo que es la unidad de cuidados intensivos. Si el paciente continúa inestable, transfundir glóbulos rojos por posibilidad de sangrados, y si continúa inestable, apoyo inotrópico. En los criterios de egreso debemos considerar que haya la ausencia de fiebre por 48 horas, mejoría del cuadro clínico, aumento del recuento de plaquetas y hematocrito estable sin líquido endovenoso. Muchas gracias por su atención.